Hace relativamente poco, en el marco de un partido de la fase de grupos de la Copa Colombia, Millonarios hizo que un inofensivo Atlético de Cali pagara los platos rotos y se comiera todos los goles que no convirtió cuando realmente los necesitaba. Más allá de lo intrascendente del partido, este abultado marcador se convirtió en una de las victorias más contundentes del embajador en los últimos años. De eso se trata este vídeo. Un recorrido por las goleadas más amplias que Millonarios ha conseguido en tiempos recientes, más o menos desde 2011 hasta esta humillación al conjunto vallecaucano hace poco más de un mes. Con eso en mente, aclaro dos cosas. Primero, que esto no es propiamente un top o un ranking, simplemente es un repaso por esas tardes en las que el conjunto albiazul pasó por encima de sus rivales y les marcó 5, o incluso 6 goles en dichos encuentros, y por ende, marcadores de 3-0 o 4-1, pese a que son goleadas, no serán contadas en este listado. Sin nada más que agregar, comencemos. El 9 de abril de 2011, Millonarios recibió a un Deportes Quindío que afrontó aquel cotejo con juveniles a modo de protesta contra sus directivas, por el motivo de que les adeudaban varios meses de salario. En la cancha los de Richard Páez no tuvieron contemplación de los cuyabros, Toloza abrió la faena empujando en la línea un cabezazo de Cícero. Acto seguido, Carlos Preciado con un latigazo de media distancia aumentó la diferencia. Algunas intervenciones del meta del Quindío retrasaron la goleada, incluso los visitantes contaron con alguna escaramuza en la que tuvo que responder con seguridad Nelson Ramos. Sin embargo, la resistencia no les duró mucho más, ya en la segunda parte y bajo la lluvia torrencial, Roballo estiró la ventaja embajadora gracias a un certero testarazo en el área. De nuevo, Tolotelli se hizo presente en el marcador al definir con un tiro rasante ante la desesperada salida del arquero. Y para finalizar, un gran gol de Omar Andrés Rodríguez establecía el quinto y último tanto de la jornada, que finalizó con un rotundo 5-0 a favor de Millonarios. 2 años después, el equipo albiazul se enfrentó al Real Cartagena por las semifinales de la Copa Colombia de 2013. Tardó muy poco en adelantarse gracias a un golazo de Dairo Moreno de tiro libre. A pesar de que los heroicos aprovecharon una jugada de carambola en el área de los dirigidos por Hernán Torres para igualar transitoriamente, lo cierto es que esa tarde el embajador fue una aplanadora que no tuvo contemplación alguna de su oponente. Eric Moreno restauró la ventaja local de un potente zapatazo ni bien pasados los 5 minutos de la igualada cartagenera. Los arietes albiazules se repartieron los goles, que caían uno tras otro ante la pasividad de la defensa visitante, hasta que Rafael Roballo rubricó la goleada con un remate muy lejano que entró con la complicidad del arquero rival. En 2014 el embajador ganaría en 2 ocasiones por un abultado marcado de 4-0, la primera fue recibiendo a Patriotas en el estadio El Campín. Mayer Candelo llegó a una posición poco habitual para él, y cazó un rebote como si fuera un centrodelantero para romper la resistencia de Antonio Otero. El propio talentoso volante asistió a Dairo Moreno para que el oriundo de Chicoral Tolima definiera con gran frialdad el 2-0 para los dueños de casa. Nuevamente, Dairo Moreno definió a placer debajo del arco un buscapié de Lewis Ochoa y sobre el final, con una verdadera obra de arte, firmó su triplete para certificar el resultado definitivo con el que el cuadro embajador pulverizó a los boyacenses. Unos cuantos meses más tarde, sería Fernando Uribe quien redoblaría la apuesta, pues no anotó 3 sino que fue el encargado de marcar los 4 goles con los que el cuadro albiazul despachó a un recién ascendido Fortaleza. Al año siguiente, ya con Lunari afianzado en el banquillo, Millonarios definió varios encuentros en Bogotá goleando a sus oponentes, como en el duelo aplazado de la primera fecha ante el Deportivo Pasto en el que venció a su similar Pastuso con un humillante marcador de 5-1. Y, más adelante, le endozó un 4-0 a un Envigado que había terminado como el escolta en el todos contra todos, y que palideció ante una letal versión de Fernando Uribe que con un hat-trick dejó la serie de cuartos de final muy encaminada para el cuadro de la capital del país. Un partido muy recordado por los hinchas embajadores es la goleada al Deportivo Cali en la última jornada del todos contra todos del finalización 2017. Tubi Riascos aprovechó un centro de Bertel para marcar el primer gol de la noche. A pesar de que el azucarero respondió de manera inmediata y logró empatar rápidamente, de ahí en adelante el partido sería un absoluto monólogo para el cuadro de Russo. Iron del Valle comenzaba a asomarse entre los máximos artilleros del certamen, resolviendo con total frialdad ante la apresurada salida de Jerez no una, sino 2 veces para sellar su doblete. Harold Santiago Mosquera encaró a un defensa del cuadro caleño y definió cruzado con su pierna menos hábil y decretar lo que ya era goleada en el estadio El Campín.
El último en unirse a la fiesta fue Cristian Huérfano, con un tanto de gran factura desde afuera del área que se metió en el ángulo superior de la portería del Deportivo Cali. En la fecha 7 del torneo Apertura 2019 se enfrentó al Unión Magdalena, cerca de los 30 minutos Roberto Ovelar inauguró el marcador con un tiro que se le escapó al guardameta del conjunto samario por en medio de las piernas. El mismo atacante paraguayo recepcionó un buen centro del Ratón Pérez, y de pierna zurda aumentaba la diferencia entre ambas escuadras. El Paragua se llevó el balón del encuentro para su casa como recordatorio de aquel cotejo, puesto que estuvo muy atento para cazar un rebote dejado nuevamente por el arquero rival. El Ratón Pérez sentenció las acciones con un impecable tanto de tiro libre con el que venció la prácticamente nula resistencia samaria, estableciendo el que fue el resultado final de 4-0 para el equipo de Jorge Luis Pinto. También se pueden mencionar, así por encimita, las goleadas por 4-0 a Deportivo Lara y General Díaz en el marco de los torneos internacionales del 2018, ambas en el Estadio El Campín. Otra goleada recordada, aunque con un sabor agridulce, situación similar a lo que ocurre con la reciente victoria al Atlético de Cali, es la goleada por 6-1 contra Alianza Petrolera en la última fecha del campeonato del 2020. La razón es muy sencilla, en esa oportunidad el embajador requería de que se cumplieran una serie de resultados para clasificarse a los playoffs que, obviamente, no se cumplieron. Entrando en materia con lo que fue el encuentro, sería el último partido de un goleador como Iron del Valle con la camiseta de Millonarios, y el delantero se despidió con un triplete que por entonces lo dejaba consolidado como el máximo anotador del club en los torneos cortos, marca que posteriormente batió Fernando Uribe y que, actualmente, la posee Macalister Silva. Hablando del capitán, él fue el encargado de hacer otros 2 goles para ampliar la diferencia con respecto a los petroleros. El gol restante lo aportó Emerson Rivaldo, que además había abierto la cuenta a los 5 minutos de arrancadas las acciones. Como es evidente, el recuerdo de este partido se ve empañado tanto porque al final el cuadro de Gamero quedó eliminado, como por el hecho de que a los pocos días se toparon en la Copa y serían los santandereanos los que avanzaron desde el punto blanco de penalti. El partido contra Medellín en la primera fecha del 2024 fue, quizás, la última muestra de superioridad total del embajador durante el proceso de Gamero, y solo necesitó de 20 segundos para abrir el partido gracias a un tanto de Edgar Guerra. Este cotejo le sirvió de vitrina al canterano, que pudo anotar otros 2 goles ante la extrema pasividad de la defensa poderosa, que le facilitó mucho la tarea al extremo oriundo de Becerril. Una gran jugada de Giordana le permitió a Leo Castro quedar mano a mano, logrando capitalizar el rebote corto que dejó el arquero contrario en el primer remate del atacante. La cereza sobre el pastel la puso Larry Vázquez sobre el ocaso del encuentro, cuando ya se estaba cumpliendo el tiempo de reposición con un tiro ajustado. A los 3 días el embajador conquistó la Superliga, y con la superioridad que demostró en ambos partidos parecía que se avecinaba una época próspera para el embajador, cosa que por desgracia, estuvo muy lejos de ser realidad. A finales de ese mismo 2024, en la fecha 19 del todos contra todos, Millonarios visitó al Boyacá Chico en un escenario atípico, el Estadio Belo Horizonte. Al embajador le fue muy bien en Villavicencio, pues desde el vamos arrolló a los ajedrezados propinándoles 3 goles en un lapso de 10 minutos. El primero de Kevin Palacios, el segundo de Giordana y el tercero obra de Macalister. Pese a que los de Gamero sufrieron la expulsión de Sarabia, esto no repercutió en el devenir de las acciones. De nuevo Kevin Palacios definió con gran categoría para establecer el 4º gol en la primera parte. No hubo más emoción hasta el final del encuentro, cuando después del descuento del Chico desde el punto penal, Radamel Falcao colocó una pelota rasante que ingresó en la portería. En ese momento, aquel gol tenía una repercusión histórica, puesto que convertía al Tigre en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Las últimas goleadas vinieron en el presente año y con Fabián Bustos a la cabeza. En primera instancia, el embajador apabulló a un Deportivo Pereira inmerso en una de las peores crisis de su historia. Un golazo de Sebastián Valencia le permitió abrir el marcador antes de los 10 minutos. Los locales eran muchísimo más y sometieron al grande Matecaña con una intensa presión, en medio de la cual Mateo García aparece para anotar el segundo gol de una noche que se tornaría muy larga para los pereiranos. Antes de que se acabara la parte inicial, Leo Castro cumplió con la inexorable ley del ex y decretó que ya era goleada en el Estadio El Campín. Pero aún habría tiempo para un gol más, obra de Carlos Sarabia que aunque hizo un mal control, consiguió definir ante una defensa rival que tampoco es que estuviera contribuyendo particularmente para evitar la caída de su pórtico.
El gol azul que cerró la cuenta fue obra de Beckham David, con un auténtico golazo de pierna zurda que ingresó en el ángulo superior. Y para finalizar, el partido que dio origen a este vídeo, válido para la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Betplay. El interés por este cotejo era prácticamente nulo puesto que el cuadro azul venía de sufrir una estrepitosa eliminación de la Copa Sudamericana, oficiando en su propia casa por ser incapaz de anotar un mísero gol más, pero no tuvo ningún problema en despedazar al Atlético de Cali en el Pascual Guerrero. Muy rápidamente Rodrigo Contreras abrió la cuenta, y el embajador pisó a fondo el acelerador ante un contrincante evidentemente inferior. Julián Angulo fue el más destacado al anotarse un doblete tanto de goles como de asistencias. En general, fue un encuentro para engordar estadísticas y aunque por el contexto no fue celebrada en lo más mínimo, termina quedando para los libros de historia al igualar el registro de la goleada más abultada que había tenido Millonarios en 1963. Ahora, con el recorrido completo, la pregunta es para ti. ¿Qué recuerdos tienes de estos partidos en particular? Esto ha sido todo por este vídeo, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, los invito a apoyar el contenido del canal y suscribirse para seguirles trayendo contenido sobre Millonarios, no.